también esto puede ser producto de una inoculación por vía inhalatoria o generalmente simultáneamente inhalatoria y por la piel. La principal síntoma que se da de la blastomicosis cuando se disemina son los siguientes: dolor óseo, dolor torácico, tos acompañada de moco de tipo marrón, fatiga, malestar general, erupciones cutáneas y dolor articular. Al principio puede afectar los pulmones. Cuando se inhala por el polvo que se levanta de la contaminación que existe a nivel de los ríos, esta contaminación, al inhalarse el polvo, se inhala también microconidias de Blastomyces dermatitidis y se depositan a nivel de los bronquios. Pero generalmente, simultáneamente, se tienen que estos pacientes pueden presentar alguna laceración o pequeñas ulceraciones en la piel, y por esa vía, más que nada, si tienen que trabajar con la tierra cercana a un río o estar bañándose o disfrutando de un río, también si hay una laceración pequeña, puede inocularse a través de esa ulceración de piel. Entonces, aparecen en lesiones supurativas y granulomatosas. En más de la mitad de los casos es asintomática, inicia asintomática. Cuando aparecen los síntomas son similares a los de una gripe o como una fiebre o con sudores nocturnos, dolor torácico y a veces dolor pleural, pérdida de peso y cansancio. Se puede convertir en una infección pulmonar crónica y se puede diseminar. Cuando se convierte en una enfermedad pulmonar crónica, como observamos aquí, se observa una trama bronquial muy acentuada con formaciones de nódulos que corresponden a granulomas, muy similar que las que se observa en la tuberculosis. Por eso es que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis. Y como vemos en la parte superior, en la piel, fruto de que el paciente por insectos sienta un escozor al picar un insecto en la mejilla o en la mano, al rascarse inoculan en este caso la levadura o las micoconidias, y automáticamente por vía sanguínea se disemina. Las principales partes del cuerpo afectadas entonces van a ser la piel, los huesos, las articulaciones, el sistema genitourinario y en menor medida el sistema nervioso central y otros órganos. También se conoce blastomicosis norteamericana con enfermedad de Gilchrist o enfermedad de Chicago. Uno de los lesiones que inicialmente se describieron y se diagnosticaron fue en Estados Unidos, Norteamérica. Por eso es que se le denomina blastomicosis norteamericana, porque fue estudiada por Schilder y Sweat-Take en la ciudad de Chicago. Bien, entonces, ¿qué tenemos cuando la infección se da, en cambio, en la ribera de los ríos de Sudamérica, en la Amazonía, en la área nuestra amazónica, en la área de toda Sudamérica, de los ríos? Se le denomina blastomicosis sudamericana, pero fundamentalmente es la misma, ¿no? Entonces tenemos blastomicosis dermatitidis, el agente causal,
vemos en este paciente que probablemente algún insecto le picó inicialmente, se rascó y con las uñas que presentaban el Blastomyces dermatitidis se rascó y se inoculó y formó esta lesión ulcerativa escamosa, hemorrágica, sobrelevada, nodular, que en este paciente, en cambio, tiene en la porción del labio superior y la comisura. Entonces, naturalmente, estas formaron formaciones granulomatosas, sobrelevadas, nodulares, hemorrágicas, ulcerativas en la parte central. Este paciente de acá, en cambio, sintió el escozor a nivel del antebrazo, en la parte de las manos, en el dorso de la mano, y pues naturalmente al rascarse formó la misma lesión similar a los otros pacientes. Entonces, los norteamericanos hicieron su análisis y encontraron el agente causal trataba de una blastomicosis y la denominaron blastomicosis norteamericana. La blastomicosis se debe al Blastomyces dermatitidis. Ese es el agente causal común para todos, Blastomyces dermatitidis, que es un hongo dimorfo que se presenta predominantemente en Norteamérica, porque es el sitio donde se analizó, se estudió y se diagnosticó, y en las partes de África en que habían colonias norteamericanas, y se pudo establecer que el agente causal era el Blastomyces dermatitidis, que es este hongo dimorfo con una nucleación central con doble membrana que contienen en la parte central microconidias. Y pues entonces se lo analizó y se encontró a nivel bronquial y a nivel de la piel. En la parte del lado derecho, a nivel de la piel, en la parte del centro, a nivel bronquial. ¿Y qué es lo que encontraron? La infección de Blastomyces dermatitidis, que son levaduras o esporas de hongo birefringente con doble membrana, y que en la parte central tenía una microconidia que se estaban reproduciendo por una gemación simple. Miren que ahí vemos claramente cómo es una gemación, una división binaria que correspondía a esa gemación a microconidias que se estaban en un proceso de división, ¿no? Esta microconidia de Blastomyces dermatitidis, encontramos en la parte central un núcleo con formaciones de levaduras de menor tamaño que corresponden al Blastomyces dermatitidis, que lo observamos un poquito con mayor detenimiento en la micrografía de la piel del lado superior derecho, que observamos unas levaduras pequeñas dentro de la parte nuclear. Estas levaduras fueron inicialmente fagocitadas por macrófagos o histiocytos, que lo encontramos tanto en la piel, en la dermis, como a nivel bronquial. Estos macrófagos o histiocytos, para poder contrarrestar, se fusionaron. Para contrarrestar la infección se fusionan, como lo vemos acá, del lado izquierdo. Ahí vemos macrófagos dentro del citoplasma, un citoplasma claro, y vemos periféricamente algunos núcleos de los macrófagos fusionados y dan lugar a esta célula gigante multinucleada de tipo epitelioide. Célula gigante multinucleada de tipo epitelioide. Los núcleos están a la periferia y el citoplasma claro contiene las microconidias de Blastomyces dermatitidis,
que se encuentran en proceso de gemación, de división binaria. Alrededor, como lo vemos en la micrografía del lado superior derecho, hay un proceso inflamatorio crónico con linfocitos, célula plasmática, con proliferación fibrobláctica periférica. Y en la parte central, las células gigantes multinucleadas epitelioides con las microconidias que contienen levaduras o esporas de Blastomyces dermatitides. Entonces, esta blastomicosis, cuando se encontró en Sudamérica, se hizo la investigación, primero se lo localizó en Brasil y luego se la describió en Perú. Pues naturalmente porque en toda Sudamérica hay bastantes ríos, y entre esos el Gran Amazonas. Y pues en la humedad, en los árboles secos, se forma un moho verde, y ese moho verde contiene los Blastomyces dermatitides, que en contacto con la tierra o con la arena se disecan, y al levantar con un viento se hace polvo y puede ser susceptible de inhalarse. Entonces, epidemiológicamente, la distribución geográfica también se dio en el Perú. La Blastomyces sudamericana se representa en Perú solo en las regiones de la ceja de la selva y la selva baja de la amazónica. Pues nosotros también tenemos el inicio del Amazonas en nuestros ríos, y naturalmente tenemos también troncos de madera con gran cantidad de moho, y pues de ellos nace el Blastomyces dermatitides, debido a que en estas zonas de clima tropical se reúnen las condiciones ecológicas apropiadas para la supervivencia de la vida saprófica del Paracoccidioides brasilensis. Así se denominó cuando los brasileros fueron los primeros que diagnosticaron el Blastomyces dermatitides. Entonces ellos inicialmente le pusieron como Paracoccidioides brasilensis, pero es la misma género y especie que que dio esta forma infectante. Esta micosis no existe en forma autóctona ni en la costa ni en la región andina. Esto es una publicación antigua, pues ya hoy por hoy se conoce que es el mismo agente causal, pero que fueron, al ser descubierto por los brasileros, se le dio el nombre de Paracoccidioides brasilensis. Al ser descubierto la ribera con los peruanos, se le puso blastomicosis ya no norteamericana, sino sudamericana. Pero fundamentalmente es lo mismo. Si ustedes observan la micrografía del lado izquierdo, está la levadura de Blastomyces dermatitides con una doble membrana refringente y las microconidias en la parte central. Exactamente el mismo del Blastomyces dermatitides norteamericano. Y ven la radiografía de estándar de tórax, los granulomas que se forman claramente en las tramas pulmonares, bien circunscritos, bien delimitados, que se asemejan mucho a la tuberculosis. Alguien que ve esta imagen radiográfica podría pensar que es una tuberculosis, pero tiene que hacerse el examen de esputo y la broncoscopía para estar seguro de que dentro del diagnóstico diferencial está en la blastomicosis, Blastomyces dermatitides. Bien. Doctor, ¿cuál sería el diferencial de blastomicosis? Paracoccidioidomicosis sí, paracoccidioidomicosis o histoplasmosis. Ok. Ok. Bien. Ahora vamos a hablar del líquen plano. El líquen plano tiene una etiología desconocida. Se sospecha que es una enfermedad de tipo autoinmune. El diagnóstico clínico el diagnóstico se lo hace a base de características clínico-anatomopatológicas.
Se da una lesión reticulada blanca patoneumónica con estrías de Wickman. Tiene un potencial de malignización del líquen oral. El líquen pilar produce alopecia cicatricial, produce un fenómeno de Koepner positivo. El tratamiento se lo hace a base de glucocorticoides y retinoides, además de PUVA. Algo característico del líquen plano es que presentan pápulas, como vemos aquí en el antebrazo y en la mucosa oral de este paciente. Ahí vemos claramente las pápulas planas, esas pápulas son planas, poligonales, tienen algunas formas poligonales, purpúricas, tienen un color rojo purpúrico y son pluriginosas. Entonces, todas estas pápulas planas, poligonales, purpúricas y pluriginosas, se le da clínicamente el nombre de la 5P. Y aquí vemos la 5P como con un dermatoscopio, es decir, un microscopio de 4 por que se acerca a la piel. Este dermatoscopio presenta estrías de Wickham. Estas estrías de Wickham es hallazgo en la cual presentan las características pápulas en forma de placas, son poligonales, son pigmentadas y el paciente tiene abundante plurigo, son pluriginosas. Y aquí vemos el líquen plano con áreas en las áreas flexoras de la muñeca, también en el antebrazo, áreas extensoras de la mano, en los tobillos, en la región lumbar y también puede estar, aparte de eso, en el glande. Son formaciones de máculas pápulas, poligonales, purpúricas, pluriginosas, causan bastante escozor, son pequeñas y planas y forman placas muy características. También pueden estar dentro del fenómeno de Koepner y Wickman. Bien, si hiciéramos una biopsia a la piel de este paciente, vamos a encontrar lo siguiente. El líquen plano presenta un infiltrado en banda de linfocitos. Miren ese infiltrado en banda de linfocitos en la dermis papilar. Miren, en la dermis cercana a la papila, han infiltrado de la dermis. ¿Qué toca? Este linfocito toca la superficie inferior de la epidermis. Está tocando la superficie inferior de la epidermis. Y además, este líquen plano tiene la característica de tener numerosos cuerpos coloides. Miren, son estos colores rojizos, anaranjados, que se ven. Son cuerpos de coloides en la dermis papilar, muy cercano a la dermis papilar, con infiltrado de linfocitos que roza la superficie inferior de la epidermis. Pero también lo podríamos encontrar en la mucosa oral. Y cuando lo encontramos en la mucosa oral puede estar, por ejemplo, en la lengua, como se observa en este paciente. Presenta un líquen plano como una placa en la lengua. Miren esa placa en la lengua. Es muy similar. Si uno observa, podría pensar que se trata de una leucoplasia, es decir, una placa de color blanco, la leucoplasia, que es una lesión precursora de cáncer.
al estudio histopatológico se servirá como método de diagnóstico diferencial. Es imprescindible hacer una biopsia para estar seguro que no se trate de una leucoplasia, que es una lesión precursora de cáncer. Las lesiones pueden llegar a desaparecer espontáneamente, como se observa en la imagen, sin necesidad de ningún tratamiento. Miren, si ustedes observan la lengua del lado derecho, la leucoplasia, y del lado izquierdo, la leucoplasia, y del lado derecho, totalmente ya sano. Hay uno que otro vestigio de esa leucoplasia, ¿no? De esta lesión del líquen plano oral, pero espontáneamente, sin ningún tratamiento, como es una enfermedad de tipo autoinmune, al desaparecer el factor, pues desapareció también la lesión. Y aquí también tenemos lesiones erosivas del líquen plano rojo en las mucosas yugales, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Miren, tienen exactamente la misma lesión en la mucosa yugal, que forman de forma bilateral. Tiene una lesión muy simétrica. Presenta una úlcera que aparece en estrías de Wickham, característico del líquen plano. Ahí se ve claramente el líquen plano. La mucosa yugal bilateral. Al hacerle la biopsia a esta mucosa oral, se observa lo siguiente. Presenta un infiltrado en banda yuxtaepitelial. Miren, el infiltrado en banda yuxtaepitelial en el signo de degeneración de las células del estrato basal. Observen con detenimiento, las células del estrato basal de la epidermis presentan cierto grado de degeneración y un infiltrado en banda yuxtaepitelial. Pero este infiltrado en banda yuxtaepitelial no infiltra la epidermis. Se queda en esa delimitación. En una biopsia, mayor acercamiento de la mucosa yugal, tenemos un líquen plano de mucosa yugal en la que se aprecia un infiltrado inflamatorio crónico en banda yuxtaepitelial, pegado al epitelio, de células redondas con degeneración vacuolizante. Miren, tiene una degeneración vacuolizante en la capa basal del estrato basal y desaparición de la red papilar. Miren que no se observan las proyecciones papilares, ya están atróficas, la red papilar está atrófica. Desaparición de la red papilar. Bien, ahora vamos a hablar del líquen simple crónico. El líquen simple crónico es un trastorno idiopático donde se desarrolla una placa escamosa gruesa en respuesta a una fricción persistente de la zona pruriginosa. Aquí en esta zona del antebrazo es muy pruriginosa, con mayor incidencia en individuos atópicos, es decir, en pacientes autoinmunes deprimidos. Líquen simple crónico también lo podemos denominar como una dermatitis localizada. Son sinónimos, dermatitis localizada con líquen simple crónico. La definición se caracteriza por una presencia de áreas de liquenificación simple, bien circunscrita o verrugosa en casos extremos, ¿no? Aquí vemos un líquen simple crónico en la muñeca, en la región de la muñeca. Miren, claramente ahí se ve. El término de liquenificación lleva implícito siempre el concepto de rascado, un rascado crónico sobre el área de la piel como resultado de un prurito.
pruriginoso, un escozor bastante intenso. Y aquí vemos diversas áreas de encontrar el líquen simple crónico en el antebrazo, miren, de este paciente, como una lesión de placas eritematosas, escamativas, ulcerosas, hemorrágicas por el rascado intenso. También encontramos en la región de la flexura del antebrazo con la palma de la mano, en la muñeca, en la región de la muñeca, claramente es áreas de líquen enrojecidos con focos de ulceración descamativa por el escozor que les presentaba. Y finalmente aquí también encontramos en la región del cuello, en la región cervical, el líquen simple crónico. El líquen simple crónico o neurodermatitis, la piel va a estar afectada, aparece engrosada y con un aumento de los pliegues cutáneos, como está más engrosada, el aumento de los pliegues cutáneos. El tratamiento es a base de corticoides tópicos potentes hidroxicina oral administrada principalmente en la noche. Siempre hay que explicar al paciente que el rascado crónico puede llegar a perpetuar el problema. Entonces, debe tratar de no provocar ese rascado, no producir ese rascado. La neurodermatitis se acompaña de prurito marcado en las áreas específicas. Frecuentemente se agrava con crisis emocionales, inestabilidad emocional que tenga el paciente puede agravarse. Empeora con irritantes primarios de diversos tipos y entonces tiene que hacerse, muy importante, una dieta y provocar y observar para poder diagnosticar qué alergeno es el que llevó a provocar esta neurodermatitis. Establecer cuáles son los alergenos. Las lesiones son pápulas confluentes y placas eritematosas. Estas pueden ser pigmentadas de varios centímetros de tamaño. Pueden producirse escoriaciones, hiperkeratosis y liquenificación. El acortamiento de la piel localizada en el área específica. Los líquen simple crónicos pueden tener diversas localizaciones. Puede estar en la región posterior del cuello, como observamos en este gráfico, en los bordes cuboidal, en los bordes cubital de los antebrazos. Miren, la región cubital de los antebrazos. También pueden estar en la región peritibial o en el dorso del pie, pero también se puede hacer presente en las regiones genitales y perianales. El líquen simple crónico presenta un engrosamiento epitelial benigno y la hiperkeratosis puede ser el resultado de una infección, pero ahora en la región vulvovaginal crónica. Durante la fase aguda, como la vulvitis diabética, las lesiones pueden ser rojas y húmedas, demostrando una infección secundaria. El padecimiento se exacerba por el prurito acompañante a la causa de la rascadura. Al representarse un engrosamiento de la piel de una vulva, va a producir una maceración y una lesión blanca elevada que puede ser difusa o circunscrita para afectar a cualquier porción de la vulva
o del perineo. Y aquí vemos el líquen simple crónico en la región de la vulva. Miren, en la fotografía que encontramos aquí, la paciente va a tener síntomas de prurito, escozor progresivo, que alivia temporalmente al rascarse. Al rascarse se alivia un poco ese escozor. Causante pueden ser los detergentes, los suavizantes, el papel higiénico de color o el papel higiénico perfumado. Las lesiones pueden originar placas engrosadas con un aumento de los pliegues cutáneos, una hiperpigmentación y los labios mayores y menores y el cuerpo perineal afectado. En la parte fisiopatológica, los trastornos inmunitarios, vamos a encontrar células sanguíneas periféricas, en la que si hiciéramos un marcaje, serían CD4 positivos con alzas del TH2, con una expresión atópica de citocinas del tipo de interleuquina 4, 5, 10 y un aumento de la inmunoglobulina E y un aumento de la inmunoglobulina M. Además, va a presentar mastocitos, eosinófilos y basófilos. El líquen simple crónico, en la parte histopatológica, va a presentar hiperplasias epidérmicas de tipo psoriasiforme. Es decir, se asemeja a la lesión epidérmica de la psoriasis. La lámina suprapapilar va a estar gruesa, con un engrosamiento de la dermis papilar, con orientación vertical del colágeno. Hay una gruesa capa ortoqueratósica compacta, una hipergranulosis subyacente, que puede haber paraqueratosis focal intercalada con la ortoqueratosis. Y puede haber escoriaciones focales. Aquí observamos en una biopsia en la microscopía de luz con hematoxilina y eosina cortados los cortes histopatológicos. Miren, se observa claramente una hiperplasia epidérmica, una hiperplasia pero de tipo psoriasiforme. Miren cómo prolongan los crestas interpapilares alargadas, muy delgadas, alargamiento de las crestas interpapilares, con alineamiento vertical del colágeno. Miren, del lado derecho se ve el alargamiento vertical del colágeno en la dermis papilar, con hipergranulocitosis, en la parte superior de la epidermis, con paraqueratosis. Observen claramente la capa córnea nucleada. Eso significa paraqueratosis focal intercalada con ortoqueratosis, engrosamiento del estrato córneo. Bien, ahora vamos a hablar. Entonces, en el líquen, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? El líquen simple plano, el líquen simple crónico, la dermatitis puede ser dermatitis por blastomisis. Ok, doctor, gracias. Okay. Bien, ahora vamos a hablar de la verruga vulgar. La verruga también puede ser por dermatitis por estafilococo aureus o estreptococo piógeno, por un acaso, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial. ¿Está bien? Sí, doctor. Okay. Bien, ahora vamos a hablar de la verruga vulgar. Las verrugas son tumores generalmente benignos de la piel y mucosa,
Se presenta como lesiones papulosas hiperqueratóxicas. Son causadas por infecciones fundamentalmente por el virus de papiloma humano, que juega un rol muy importante, el virus de papiloma humano. Las verrugas vulgares tienen la etiología asociada preferentemente al virus de papiloma humano tipo 2, fenotipo 2, el virus BPH6, BPH11 principalmente, BPH2, 6 y 11. También son causados por otros tipos de virus de papiloma humano, el BPH6, BPH7, el BPH40, el BPH1 y el BPH4. La transmisión del virus puede ser de forma horizontal o por autoinoculación. Es decir, puede transmitirse de persona a persona por los formites, es decir, a través de las uñas o el rascado por autoinoculación. La verruga vulgar vamos a encontrar en diversas partes del cuerpo. Tenemos verruga vulgar en los dedos de la mano, que son las verrugas papulares. Podemos encontrar verrugas a nivel de los párpados, que son verrugas filiformes. Podemos encontrar verrugas en las áreas de la barba, que son las verrugas planas o filiformes. Las verrugas del cuero cabelludo, que son grandes y exofíticas. En la palma y en las plantas, es la primera que suele ser lisa y de bordes bien definidos en las palmas. Y en las plantas son planas y crecen también hacia adentro. Podemos encontrar también a nivel de los genitales. En esta región pueden ser planos y en ocasiones hiperpigmentados. Bien, las verrugas filiformes son lesiones de superficie hiperqueratóxica. Tienen una forma fina de proyecciones digitiformes. Su tamaño varía de 5 a 10 milímetros de longitud. Se ubica frecuentemente en la cara, en el cuello, especialmente en la región de la barba, en hombres jóvenes. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Se disminuyen en forma irregular y agrupadas. Son el tipo de verruga más fáciles de tratar. Y ahí vemos, miren, estas verrugas vulgares a nivel de las manos, de los nudillos, de los dedos de la mano, con crecimiento exofítico, verrucoso, nodular, irregular, costroso, y los filiformes a nivel de las fosas nasales, en la parte externa, como proyecciones papilares. Pero también pueden encontrarse verruga vulgar a nivel del dorso de la lengua, en la base de la lengua o en la comisura de los labios. Más que nada cuando se practica al masticarse, por ejemplo, esa verruga de los dedos, al mascarla por tratar de palparla, se puede inocular y si tiene alguna pequeña lesión, se puede infectar y haber la autoinfección. La verruga vulgar tiene un pronóstico de factores predisponentes. La verruga vulgar oral puede tener una regresión espontánea, particularmente en los niños. Responde a la simple incisión o al tratamiento con láser o criocirugía. La recidiva es inusual en todas las lesiones epiteliales removidas y tienen un potencial no maligno, es decir, no se predispone a desarrollar cáncer.
Bien, aquí observamos diversos tipos de verrugas vulgares a nivel del párpado inferior, como una región polipoide, con una ulceración central, o en los dedos de la mano, alrededor de los pulpejos, como nódulos, o una formación filiforme, alargada, papilar, en los párpados. Pero también se puede encontrar verrugas vulgares a nivel de la planta del pie, como lo observamos en este paciente. Generalmente crecen en la planta de los pies. Cuando la verruga plantar crece en grupo, se llaman verruga en mosaico, como se encuentra en el primer dedo de este paciente. La mayoría de las verrugas plantares no sobresalen a la superficie de la piel como lo hacen las verrugas comunes, porque la presión al caminar, que resiste todo el peso, aplasta la verruga y la empuja hacia adentro de la piel. Y ahí vemos la verruga vulgar en una biopsia de una lesión en los dedos de la mano o en el dorso de la mano o en la cara también, en los párpados. Miren, una lesión muy característica, que hay una hiperkeratosis con papilomatosis, con acantosis, y vemos que la verruga vulgar presenta una proliferación inducida por los virus queratinocitos, con foco de células vacuoladas, como vemos acá. Miren esas células vacuoladas en la parte superior de la papila, que tienen un amplio edema perinuclear con núcleos hipercromáticos, edematosos, y estos corresponden a células coilocíticas, ¿no? Entonces, el virus presenta una proliferación inducida del virus en los queratinocitos, con focos de células vaculadas, que son células coilocíticas, inducidas por el virus de papiloma humano. En los niveles verticales de la célula paraqueratosis y focos de gránulos de queratohialina, miren, ahí se ven los gránulos de queratohialina agrupados. Nuestra muestra de esta lesión, una formación acantósica, miren cómo crece hacia la dermis acantósica, papilomatosis, con papilomatosis, proyecciones papilares múltiples, hiperkeratosis. Las crestas interpapilares son alargadas y en la periferia de la verruga se doblan hacia el interior con un punto radial hacia el centro, ¿sí? Tienden a irradiar hacia el centro de la lesión. Y aquí tenemos el condiloma acuminado, o que es una lesión, una variante del virus del papiloma humano, pero que se da más que nada en la región genital. Esta lesión produce una lesión exuberante, como una masa de mayor tamaño, que se lo va a denominar condiloma acuminado. Este condiloma acuminado presenta una infección de transmisión sexual. La transmisión es directa, sexual, causado por virus de papiloma humano. Y dentro de los virus de papiloma humano lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, el de alto riesgo y el de bajo riesgo. El virus de papiloma humano, hay 150 tipos de papiloma humano, de los cuales 42 son de tipo genitales. De los de alto riesgo, es decir, son aquellos virus de papiloma que pueden generar cáncer en la mucosa que se encuentre. Están los principales de ellos, el 16 y 18, que dan el cáncer de cuello del útero, pero también el 31, el 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58 y algunos más son los de alto riesgo. Y los de bajo riesgo, fundamentalmente, los que producen las verrugas genitales, las que estamos hablando, son de genotipo 6 y 11. Bien, en cuanto a la etiología, se produce por el virus de papiloma humano y cuando se da en la piel puede producir verrugas vulgares o verrugas planas o plantares. Dentro de la epidemiología pueden dar lugar a epidermodisplasia verruciforme o un cáncer cutáneo no pelágico. En cambio, en las mucosas podemos tener en el aparato respiratorio y en el aparato respiratorio podemos observar que producen papilomatosis laringea, ¿no? A nivel de la laringe, papilomatosis, pero también puede encontrarse en la región anogenital. Y cuando se encuentra en la región anogenital, se reciben el nombre de condiloma acuminado o condiloma plano. Luego, la neoplasia intraepitelial cervical, el SIN o NIC, son lesiones intraepiteliales escamosas con lesiones preneoplásicas. Y finalmente, el carcinoma cervical con células escamosas, pero también que pueden desarrollar un adenocarcinoma de células de epitelio cilíndrico o cúbico. Bien, los condilomas acuminados tienen la siguiente característica. Luego de la inoculación de la relación sexual que haya tenido el paciente, hay un periodo de incubación de 3 meses. La incidencia de crecimiento inicia en un tegumento a nivel vulvar, como vemos aquí. Puede causar prurito y da lugar a siembras coalescentes. Coalescentes quiere decir que tienden a fusionarse unas con otras. Es decir, estos papilomas forman masas en forma de coliflor o vegetante. Son siembras coalescentes, con verruga racimosa en forma de racimos en coliflor, como vemos acá, en forma de coliflor. Pero también pueden encontrarse condilomas acuminados en el hombre, como tenemos acá un condiloma acuminado gigante en la cabeza del pene, localizado en la parte ventral del glande, o también en el dorso del pene, como vemos estas masas en coliflor, exofítica vegetante en el dorso del pene. El virus del papiloma humano produce el condiloma acuminado de cervix, de vagina, de vulva, de periné y áreas perianales. Los virus son de transmisión sexual. Las lesiones que van a dar son de tipo exofítica o papilomatosas en lesiones típicas. Ahora se conoce el condiloma plano, el condiloma invertido, con estudios de colposcopía. Dentro del diagnóstico diferencial, el condiloma acuminado puede hablarse de hiperplasia epitelial focal. Perdón un ratito. ¿Aló? Hiperplasia epitelial focal, en la que puede ser que algunos casos semejante a una hiperplasia epitelial focal deben considerarse con múltiples verrugas.
dentro del diagnóstico diferencial, miren cómo se producen en estos niños, por ejemplo, de este labio, algunas verrugas, múltiples verrugas intrabucales dentro de la boca, ¿no? En la realidad representa el mismo tipo de infección. Realmente tiene que ver también con el virus de papiloma humano, pero afortunadamente de genotipo de bajo poder maligno. Se requiere estudios de hibridización del DNA. Eso es importante, la hibridización del DNA. Nosotros lo hacemos en mi laboratorio, en el Omni Hospital. Y pues naturalmente con esto podemos lograr saber si en un adulto, por ejemplo, que tenga una lesión de este tipo, saber si en el futuro va a desarrollar una lesión benigna como papiloma o condiloma, o pueden generarse en un carcinoma escamocelular o epidermoide, que ya son totalmente diferentes tratamientos clínicos. Entonces, se requieren estudios de hibridización del DNA para clasificar con precisión estas lesiones. El papiloma escamoso y las verrugas vulgares son características clínicas que se localizan en cualquier sitio de la mucosa de la boca, de predilección en el paladar de la úvula. Las anomalías miden menos de 1 centímetro de diámetro mayor y presentan como alteraciones granulares exofíticas, como la vemos acá, en la superficie parecida a una coliflor. Se asemeja a una coliflor. Habitualmente son solitarias, aunque en ocasiones pueden aparecer varias, como lo vemos aquí, que también se observan en la mejilla, en la mucosa yugal y en los bordes laterales de la lengua. Bien, aquí observamos también un condiloma acuminado en la porción interna del labio inferior, o también condiloma acuminado en el frenillo lingual. Miren, debajo, en la base de la lengua, está el frenillo y se ve el condiloma acuminado. O como que ya hemos hablado previamente, el condiloma acuminado en la vulva. Más que nada se va a contaminar en pacientes que hacen sexo oral y pues que pueden perfectamente contaminarse a nivel de la mucosa oral cuando hay pacientes que tengan condiloma en la región de la vulva o en el pene. Aquí vemos el papiloma como una masa exofítica polipoide, vegetante o coliflor. Y fíjense que también internamente en el introito de la vulva se ven lesiones condilomatosas. Las verrugas genitales o condiloma acuminado son una infección de transmisión sexual causada por virus de papiloma humano, el VPH, que puede infectar la vulva, la vagina, el cuello del útero, el pene, el recto, el ano, la boca, la garganta y la piel. Hay muchos tipos de virus de papiloma humano. Algunos pueden causar verrugas en los genitales de la mujer y en los hombres, en la porción del el pene. Y otros pueden causar cáncer de cuello uterino. Puede llegar a desarrollar cáncer de cuello, más que nada en aquellos pacientes que el genotipo es el genotipo 16 y 18. Ellos son los que tienen más alto riesgo de desarrollar carcinoma de cuello del útero. Bien, los condilomas acuminados que estamos hablando son lesiones típicas con proyecciones papilares múltiples, como lo observamos aquí, múltiples proyecciones papilares del epitelio pavimentoso, y que tiene un infiltrado linfocitario crónico
en el estroma fibrovascular que está centrado y que en la superficie presenta estas células coilocíticas que ya hemos hablado, cuyo ADN, cuyo núcleo está infectado por el virus de papiloma humano, que da origen a estos núcleos edematosos con cromatina granular irregularmente distribuida y un amplio halo perinuclear, que son las células coilocíticas causadas por el virus de papiloma humano. Bien, ahora vamos a hablar de cáncer de piel. Doctor, Dime. ¿cuál sería el diferencial de condiloma combinado? El papiloma simple, Ok. entonces tenemos aquí, también puede ser la verruga vulgar, ¿no? Verruga vulgar. Papiloma simple o verruga vulgar, cualquiera de ellos. Y el condiloma combinado. ¿Ok? Listo. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de cánceres de piel. Fundamentalmente son tres los principales, ¿no? Que tienen relación con el cáncer epidérmico. Tenemos el que nace en las células escamosas del epitelio del malpillo, del epidermis, el que nace en las células basales, que forma el carcinoma vasocelular, y el que nace en los melanocitos o neuroectodermo. Y aquí lo vemos, miren, si hay este gráfico, si se inicia el cáncer por exposición a rayos ultravioleta y que generalmente es el más frecuente, aparte del virus de papiloma humano y aparte diversos tipos de agentes etiológicos que ya vamos a hablar. Si la lesión se inicia en los melanocitos, ¿no? En la parte basal, donde se encuentran las células neuroectodérmicas, van a formar o dar origen al melanoma. Si se inicia, en cambio, en estas células basales, de la porción parabasal y basal, va a originar el carcinoma de células basales. Y se inicia, en cambio, en las células escamosas del cuerpo de Malpillo, entonces va a dar el carcinoma de células escamosas o epidermoides. Aquí tenemos el cáncer de piel. Los dos tipos de cáncer de piel más comunes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. El carcinoma vasocelular forman estos nódulos telangiectásicos brillantes, perlados, infiltrantes, y el carcinoma espinocelular o escamoso forman áreas de queratinización, áreas de ulceración, mal delimitado e infiltrante. El primero que vamos a hablar es el carcinoma vasocelular. En esto tenemos diversos tipos de presentaciones clínicas. El principal de ellos es el nodular, el más frecuente de todos. Forman nódulos sobrelevados, telangiectásicos, perlados, brillantes. El pigmentado, que se asemeja mucho al melanoma, puede confundirse con un melanoma, con nódulos sobrelevados, hiperpigmentados, o el ulcerado, que forman úlceras infiltrantes, que se le llama úlceras roedoras. Luego el superficial, que forman lesiones telangiectásicas, perladas, superficiales con infiltración superficial. Y finalmente el morfeiforme, altamente infiltrante, irregular, invasivo, mal delimitado, fibrótico. El carcinoma vasocelular tiene una exposición, se produce más que nada en una exposición excesiva al sol o también
al contacto con alquitranes de hulla o brea o arsénico. Los factores genéticos pueden ser relacionados en pacientes que tienen una piel muy blanca, que junto a su piel blanca tienen cabellos muy claros y tienen síndrome de nevus vasocelular. Los antecedentes son también relacionados con quemaduras profundas previas. En la parte fisiopatológica hay nódulos únicos, pequeños y duros, en forma de cúpula. Miren, como vemos aquí, esta lesión nodular papilar en una cúpula, como una formación cupular de color carne, de un color café rojizo, de bordes elevados, de color blanco perlado, y tiene la forma más frecuente de cáncer nódulo ulceroso. El aspecto histológico, el tumor está formado de pequeñas células basales o basaloides e indiferenciadas. Normalmente tienen una invasión que suele ser local. Estos no producen metástasis, es muy importante, este carcinoma vasocelular no produce metástasis. El más frecuente de la etiología es la radiación de rayos ultravioleta, que va a dañar el DNA de las células o ADN, va a causar una mutación genética a nivel del DNA que va a inducir a la proliferación celular. Y de acuerdo a esto, pues puede afectar los melanosomas, las células basales o las células escamosas. Los factores extrínsecos pueden ser las radiaciones ionizantes, que estamos hablando, de agentes químicos, de hidrocarburos policíclicos, aromáticos, clorofenoles, arsénicos. Esas son principales causas de activación del cáncer. Los factores intrínsecos intervienen los síndromes genéticos asociados a la sensibilidad, como son los rayos ultravioletas, así como la xeroderma pigmentoso, síndrome de Bassex-Dupré-Cristol, el albinismo y el síndrome de Gorlin. Aquí observamos cómo los rayos ultravioletas pueden incidir y afectar las diversas capas, en la capa basal, los melanocitos, las células basales o el estrato espinoso. Inclusive puede afectar los folículos pilosos en la región de estas mismas regiones que hemos hablado, la capa basal, la espinosa, el estrato espinoso o los melanocitos. Entonces, es importante e imprescindible colocar entonces un filtro reflector de las radiaciones para evitar estos cánceres de piel. Unos filtros que se ponen como cremas o como loción en la piel para evitar en los sitios más expuestos al sol. Aparte, naturalmente, de tener un periodo más corto de exposición a la luz de rayos ultravioleta. Bien, entonces tenemos que el carcinoma vasocelular superficial se puede presentar de esta manera, como una lesión eritematosa, congestiva, de bordes algo irregulares, nodulares, ligeramente elevados, con una úlcera central que comienza a roer, se le dice úlcera roedora, ulcus rodens,
que paulatinamente va a afectar a la área circunscrita de la lesión. Luego, el carcinoma vasocelular pues, puede ser superficial nodular. Cuando se vuelve superficial nodular, tenemos dos estadios, estadio temprano y estadio un poco más avanzado, que se tornan un nódulo sobrelevado, ligeramente sobrelevado o grandemente sobrelevado, perlado, es color perlado, teleangiectásico, aracniforme, los capilares muy dilatados, conjuntivos, liso y brillante, multilobulado. Y este es un carcinoma vasocelular superficial y nodular. Pero posteriormente se pueden hacer, miren, este carcinoma vasocelular ulcerado, nódulo ulceroso, que es nodular por la parte periférica, y ulcerado en forma de úlcera roedora, ulcus rodens, en la parte central. Pero muchas veces puede presentar que tengan pigmentos melánicos, el carcinoma, y se torna un carcinoma vasocelular, pero pigmentado, ¿no? Se puede confundir con melanoma. Y ahí vemos otro tipo de carcinoma vasocelular pigmentado que asemeja bastante a un melanoma. Bordes irregulares, nodulares, pero con una gran pigmentación café oscura. Y aquí vemos un carcinoma vasocelular pigmentado. Y para estar seguros, los dermatólogos y los clínicos usan el dermatoscopio. El dermatoscopio es un lente de mayor aumento de 4 por 6 por y observan en detalle la lesión. Si la lesión presenta esta teleangiectasia, es decir, los capilares ramificados, arboriforme, que tienen una forma arboriforme en su superficie, entonces ya se acercan hacia el probable diagnóstico de carcinoma vasocelular pigmentado. Pero miren, si el paciente se descuida y no acude a tiempo al tratamiento, implica de que esa lesión, ese cáncer de piel, forma lo que se llama úlcera roedora. Miren esa gran úlcera que se forma en la región parietal y que abarca también el pabellón auricular. Miren, prácticamente la lesión tumoral fue invadiendo planos profundos de la epidermis, dermis reticular, hipodermis, e inclusive al tejido blando y al subcutáneo y al muscular, formando una úlcera hemorrágica. Pero este tipo de cáncer, carcinoma vasocelular, afortunadamente no da metástasis. Es uno de los carcinomas que no da metástasis. El otro es el astrocitoma o glioma a nivel cerebral. Pero este es uno de los carcinomas que no da metástasis. Por eso es que ha crecido tanto y ha deformado. Esto puede causar unas ulceraciones masivas. Miren cómo el pabellón auricular prácticamente lo ha borrado, lo ha ulcerado, ¿no? Esta lesión característica, inclusive, miren, puede estar en la mejilla. Miren, forma una úlcera roedora en los bordes perlados, teleangiectásicos, brillantes, y una necrosis y ulceración central. Estos son en estadio avanzado de carcinoma vasocelular ulcerado. Bien, el carcinoma vasocelular en la parte histopatológica va a tener las siguientes características. Primero, observamos en la micrografía superior izquierda
que presenta una proliferación irregular de células tumorales que se inician en la capa basal. Miren cómo se inicia en la capa basal y toman el nombre de tumores basaloides, que se asemeja mucho a las células basal. Por eso la palabra oides, similar a células basales. Entonces, tiene un aspecto basaloide, que se adjuntan a la superficie inferior de la epidermis. Miren que nace de la superficie inferior de la epidermis y que fluyen a través de la dermis, formando masas de diverso tamaño y forma, que atraviesan la dermis y que tiene un grado variable de empalizadas. Esto es muy característico. Miren, tanto en la micrografía superior del lado izquierdo como las del lado derecho y la inferior, fíjense que las masas de células tumorales están rodeados por núcleos en forma de empalizadas periféricas. Miren cómo claramente se ve la empalizada periferia en los diversos tamaños de masas de células tumorales basaloides. Esa disposición en empalizada periférica es muy característico de estas lesiones de carcinoma vasocelulares, pero que presentan también figuras de mitosis y apoptóxica. Forman masas tumorales de diversos tamaños y formas. Y aquí vemos de nuevo que procede de las células basales o basaloides, que muestran una empalizada periférica, miren, alrededor de la masa de células tumorales, empalizada con figuras de mitosis, infiltran la dermis reticular. Y observe otra cosa, que también puede proceder de la porción basal de los folículos pilosos. Ese podría ser también el origen de las células basales que rodean a los folículos pilosos y pueden generar, por influencia de los rayos ultravioleta, en esta región el carcinoma vasocelular. Y del lado derecho vemos el carcinoma formando masas de diversos tamaños y que a mayor aumento se observan la característica distribución de las células tumorales en empalizadas periféricas. Bien, las formas clínicas de carcinoma vasocelular más frecuente, entonces va a ser la nódulo ulcerativa. Miren, ahí ven formaciones nodulares sobrelevadas, pero que en el centro forman unas úlceras roedoras. Por eso es que se le llama ulcus rodens, úlceras roedoras. Es el más frecuente de presentación, los nódulos ulcerativos. Ahora, tenemos que hablar de lesiones precancerosas. ¿Cuáles son estas? Son las lesiones y condiciones precancerosas, las que pueden inducir a un cáncer, las que pueden estar antes de presentarse un cáncer. Estas lesiones precancerosas pueden ser presentarse como una leucoplasia, que ya lo vimos, como lesiones blanquecinas, placas blanquecinas, o pueden presentarse como unas placas rojizas, eritroplasia, o puede tener como presentación una queilitis actínica o una palatitis micónicas, o pueden tener clasificación histológica con displasia epitelial y carcinoma in situ. Y las condiciones precancerosas pueden ser que procedan de un líquen plano, una disfagia sideropénica o una fibrosis oral submucosa, o pueden tener antecedentes de sífilis. En pacientes que tienen sífilis pueden nacer en esa región nodular que produce la sífilis, el carcinoma, o pacientes que tengan lupus eritematoso discoide, originarse de esas lesiones de piel, o xeroderma pigmentosa, o que tengan pacientes una inmunodeficiencia
supresión o que tengan una epidermolisis bulosa o una disqueratosis congénita. Bien, ahora vamos a hablar del carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide, entonces, nace de las células del estrato espinoso. Doctor, disculpe que le interrumpa, ya son las 2. Ah, caracho. Bueno, entonces nos vamos a quedar en este slide comenzando el carcinoma epidermoide en el slide 129, 130. ¿No? Doctor, y del carcinoma vasocelular, que ya vimos cuál sería el diferencial. Perdón. Del carcinoma vasocelular. Vasocelulares. Puede ser el carcinoma epidermoide o espinocelular o escamocelular. ¿Podría decirme también el diferencial que pondríamos en médula ósea hipocelular? ¿Perdón? El de médula ósea hipocelular. La hipocelular, aplasia medular. Y entonces, en la de anemia aplásica. Puede ser una hipoplasia celular también. Ya. Y en la aplasia por parvovirus B19. Me dices, perdón, de nuevo. Aplasia por parvovirus B19. Bueno, en otro tipo de aplasia. Una aplasia puede ser medicamentosa. Ya. Y en hiperplasia medular reactiva. Hiperplasia medular reactiva. Puede ser por podríamos ponerle bueno, ahí hay áreas de linfocitosis en la parte central siempre. Entonces pueden poner una leucemia linfocítica crónica. Ok, doctor, gracias. A la orden. Ok, entonces. Doctor, una pregunta. ¿Iba a continuar con las exposiciones esta semana? Ajá. Ah, ok. Sí, usted a partir del día de mañana vienen las exposiciones normal del sistema tegumentario, la último que es el que habla de tumores, ¿no? De neoplasias. Y eso. Sí, neoplasia. Sí, yo empiezo la exposición, inmediatamente ustedes continúan. Trataré de serlo breve para que puedan ustedes exponer en la mayor parte de lo mismo, ¿no? Ok, Bien. doctor, listo. Y ya les voy a poner el día de hoy, les pongo para que puedan subir ya los seminarios, las fichas y las tutorías durante esta semana. Ya hoy, el día de hoy ya les pongo para que puedan hacerlo y poder ustedes subir todas ellas, ¿no? Bien, por favor, dice presente conforme lo llame. Álvarez. Álvarez. Aponte. Aponte. Arteaga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valentina. Valentina. Presente, doctor. Briones. Brito. Presente, doctor. Cava. Presente, doctor. Correa. Presente, doctor. Cruz. Presente, doctor. Estrada. Estrada Valentina. González. González. Presente, doctor. Sí, Guardera. Presente, doctor. Itriago. Presente. 11. Ortega. Padilla. Presente, doctor. Quinteros.
Presente, doctor. Rodríguez. Ronquillo. Presente, doctor. Rosero. Presente, doctor. Suárez. Presente, doctor. Toledo. Presente, doctor. Yepes. Yepes. Presente, doctor. Ah, ya, Yepes ya. Zambrano. Presente, doctor. Bien. A ver. Álvarez.